Hola a todos, domingo 2 de febrero, hoy ha sido el Campeonato del Mundo de Ciclocross, bueno, ha terminado, acabo de llegar de narrar la última carrera, la élite masculina, ayer fue la femenina, y sinceramente creo que ha sido uno de los mundiales de ciclocross más emocionantes en general, es decir, en todas las categorías de los últimos años. Creo que todas han tenido mucho juego e incluso me atrevo a decir que la menos emocionante ha sido la de Mathieu van der Poel, y eso que es una carrera para la historia, es decir, yo hoy me iba a trabajar con la sensación de que iba a narrar algo súper importante, que lo ha sido, pero sí es cierto que ha sido la carrera menos abierta hasta el final de todas. A mi parecer, claro está, o sea, igual para los demás no ha sido así. Pero tengo que decir, en la tele no puedo comentar las carreras que hemos visto esa mañana, pero claro, como las veis en diferido a veces por la aplicación, pues os da un poco de rabia que os haga spoiler. Yo me veo las carreras aún con spoiler, es decir, me veo el resultado y aún así las veo. Pero, bueno, entiendo a los que no os guste. Y por eso me gustaría destacar mucho los resultados, que no siempre son lo más importante, pero para los corredores juveniles terminar con un buen resultado en un mundial es súper importante. O sea, ellos hay muchas veces que si tienen un buen entorno que les dice que el número no es lo más importante, pues guay, pero normalmente los chicos tan jóvenes no tienen esa templanza. Y quiero poner en valor el puesto número 11 que ha hecho Lorena Patiño y el cuarto puesto de Benjamín Noval. Puedo decir tranquilamente que las carreras junior me han parecido las más emocionantes de todas. Diría que las junior, las sub-23 y las élite. Porque bueno, las élite como que los vemos más y que a veces podemos predecir un poquito más fácil lo que va a pasar. Pero los junior es que son la leche porque no tienen miedo a nada. Es decir, no ha habido un momento de decir, bueno, pues ahora van a bajar el ritmo para regular un poco. Han ido a toda leche, todas las vueltas. A mí me ha parecido que han sido súper emocionantes. Se ponía a liderar uno, luego llegaba el otro, se enganchaban, tal. Ha sido súper guay. Entonces, por esa parte quería ponerlo un poco al principio del vídeo, el hecho de que creo que muchas veces echamos en falta hablar de relevos, hablar de nuevas generaciones, de nuevos niños que lo empiezan a hacer bien, y creo que aquí tenemos dos nombres importantes, igual que el resto de sus compañeros de selección que han hecho un gran mundial. Es decir, yo no me fijo demasiado, igual es un error, y tengo que corregirlo, en los resultados de los sub-23 hacia abajo. Es decir, a mí, personalmente, que un corredor haya sido un terrible juvenil, es decir, no me dice nada, no por nada, sino porque luego en sub-23 eso puede cambiar, igual que en élites, es decir, hay muchos élites muy grandes que han hecho grandes, ya buenas carreras en juveniles, pero hay profesionales, la mayoría de ellos, que en juveniles eran corredores normalitos, con resultados discretos, buenos pero discretos, y que luego han dado el salto más adelante. Entonces está bien verse entre los mejores, tener esa experiencia, en el caso de Lorena, rozar un top 10 en el mundial, en el caso de Benja incluso las medallas, incluso fue líder de la carrera, y yo creo que eso te da la sensación de volar, ¿no?, en carrera. Pero aún así creo que les queda mucho recorrido, es buena señal, pero que les queda mucho recorrido por hacer y que seguro que irán igual de bien que gente como la que tenemos ahora, como por ejemplo Felipe, Lucía, que es un poco la que lleva el camino en el terreno femenino. Pero bueno, dejarlo por ahí ya la reseña de los juveniles. En cuanto a las chicas élite, que fue la carrera que narré ayer, tengo que decir que me ha parecido súper emocionante y que me ha parecido una carrera que quizás desde el principio se abrieron demasiado los huecos. Me hubiese gustado que Blanca Bas hubiese llegado, que hubiesen sido 4 y no todo neerlandesas, que también es un factor determinante, pero estuvo emocionante y yo estuve pegada a la pantalla, obviamente, hasta el final, ¿no? Sí es cierto que para una que ha visto a Lucinda Brand desde que prácticamente empezó a ser una gran profesional, sí que me hubiese gustado ver a Lucinda ganar. Creo que hubiese sido, lo dije ayer en la retransmisión, la guinda al pastel de una temporada espectacular, pero a la vez creo que Fem Van Empel es mucha corredora. Es decir, es cierto que es muy joven, pero también es cierto que ya controla la situación suficientemente bien como para que en los días difíciles sepa salvar el día. Y estamos hablando de un campeonato del mundo. Creo que ayer Fem a nivel físico sufrió mucho, es decir, no fue una carrera fácil para ella. A nivel de rendimiento creo que las dos han estado ahí durante toda la temporada y creo que ayer se vio sin problemas para ninguna, quiero decir, una carrera clara para tener un duelo. Pero el problema de las calas creo que le afectó bastante, porque sí es cierto que lo hemos visto en más corredores, pero en Fem Van Empel era como que le impedía, y yo me fijaba en la imagen en la que ni siquiera pedaleando normal en una recta tenía los pies bien enganchados, y creo que eso le generaba bastante inseguridad para el final.
Entonces, es cierto que, bueno, con 35 años Lucinda Brand hubiese querido cerrar la temporada con un oro, obviamente, pero que bueno, que ha tenido una rival súper dura con Fem Van Empel y que también se merecía ser campeona del mundo, porque a pesar de que no ha sido una temporada tan brillante como otras, ha sido una temporada buenísima. Y bueno, campeona del mundo por tercera vez consecutiva, creo que no va a ser la única. Y creo que, o sea, la última, perdón, y creo que Fem Van Empel va a ser muy difícil que aparte la temporada de ciclocross como han hecho otras. Es cierto que ella misma ha admitido en la presentación del Visma hace apenas unas semanas que quiere tener un calendario de carretera más amplio y con más objetivos, pero eso no le quita de estar fresca y en buena forma en el ciclocross durante toda la temporada. Así que bueno, creo que va a ser otra gran dominadora de la modalidad, como por ejemplo lo está siendo Van der Poel, que hoy acaba de firmar el 7º. Es cierto que yo me iba a trabajar con la sensación de que íbamos a tener un día histórico, que lo ha sido, pero también es cierto que quizás la carrera no ha sido todo lo emocionante que muchos queríamos. Es decir, que a nivel fan yo quería que tuviésemos un duelo mano a mano, todas las vueltas, la hora entera de carrera, Van der Poel, Van Aert, tal, sí. Que siendo realista y siendo objetiva, ya tenía claro que la salida en cuarta línea de Wout van Aert iba a ser fatal, también. Pero creo que al final, bueno, ha sido una carrera que siendo realista era la carrera que íbamos a ver. Es decir, si no había catástrofe, esto tenía que ser así. Pero sí es cierto, obviamente, que todos queríamos verlos ahí codo con codo, ¿no? Y bueno, habrá más oportunidades, pero también es verdad que esto es un trabajo a lo que ha hecho Mathieu Van der Poel de ir a más carreras, de ganarlas también, y que bueno, se merece también ser campeón del mundo otra vez porque es un bestia y porque se lo ha currado. Además, es que me llama muchísimo la atención que luego en la entrevista decía, es que además he pinchado, tenía miedo de tener más fallos mecánicos y tal, ni nos hemos dado cuenta de eso. Sí es verdad que en una vuelta vimos como que bajaban mucho la diferencia por detrás de él, que se reducía bastante, pero pensamos que era simplemente una vuelta en la que había regulado un poco el esfuerzo y ya, pero no, había pinchado y creo que Wout van Aert a nivel de carrera ha hecho un carrerón, tiene que estar fundido ese hombre ahora mismo, porque ha recuperado muchísimo tiempo, ha dejado a todos, estuvo un poco incómodo, creo que fue en la tercera vuelta cuando Joris Nieuwenhuis no le soltaba, pero carrerón, o sea, es que a pesar de que no haya sido todo lo emocionantísimo que hubiésemos querido, ha sido un carrerón y por el que más me alegro sinceramente ha sido por Thibaut Nice, que está ahí ya, o sea, ya está ahí detrás de ellos y creo que lo comentaba Saúl, que dice Alix que Thibaut Nice va a ser como el siguiente gran dominador de la modalidad después de estos dos. Posiblemente, estoy de acuerdo, la verdad, y creo que es un corredor que se lo merece, porque hay veces que estos ciclistas que vienen con el apellido se les ensombrece un poquito su camino por quienes fueron sus padres y él se merece brillar con luz propia, que creo que lo hace, pero mucha gente yo creo que lo achaca mucho a es que sí jode y no me gusta, la verdad. Pero bueno, me alegro de que haya terminado tercero y creo que bueno, Felipe también ha hecho buena carrera. Sí es cierto que esperábamos que estuviese en el top 10, pero no ha podido ser y es un mundial, no todos los días puede ser. Y aún así creo que el puesto número 12 está bastante bien y que sigue estando cerca, pero en estas grandes citas Bélgica y Países Bajos no dejan nada al azar y han copado el top 10. Creo que ha sido una carrera muy dura, que el circuito se hacía muy pesado en las últimas vueltas sobre todo y sinceramente ha sido uno de los que más me ha gustado de los últimos años en cuanto a todas las categorías, ya lo digo. O sea, me las he visto todas, las he disfrutado todas. No sé, ha sido muy guay. Ha habido otros años en los que quizás, yo qué sé, hay uno que sabes que quién va a ganar un poco con la gorra y ya pues te quedas así un poco como que lo pones de fondo. Pero en este caso me las he visto todas sin perderme nada. Y además del campeonato del mundo de ciclocross, ha terminado la etapa australiana de las chicas en Australia con la Great Ocean Road Race, la Cadel Evans, y ha ganado Ali Wollaston, que también ha ganado la Surf Coast Classic, que era una .1 que había días antes en Australia también. Bueno, Ali Wollaston es una corredora que viene de la Insurance, ha estado 3 años allí y ahora ha fichado por el France Deye por 2 temporadas, es decir, que son sus primeras victorias en el equipo francés. Creo que France Deye
este año va a hacer una explosión a nivel equipo, no digo solo Demi Vollering, porque obviamente es el fichaje, pero creo que a nivel equipo durante estas últimas temporadas han encajado muchas piezas y creo que ahora van a empezar a funcionar todas. Es decir, que el equipo tiene una dinámica de trabajo colectivo muy bueno a partir de ahora. Faltaba quizás un refuerzo positivísimo como es Demi Vollering y ganar y verse delante ganando. Pero Ali Wollaston es una corredora que quizás, creo que fue en el Tour Down Under cuando decía que me la esperaba mucho más adelante en los sprints. No, en la clásica de Svalbard dije que quería o que pensaba que iba a estar más adelante. Sí es cierto que tuvo una caída, que tuvo que remontar, que bueno, perdió energía por el camino intentando disputar, pero es una corredora que en este tipo de finales, sin las grandes velocistas como Lorena, Bálsamo y Charlotte Cole, que siempre digo las mismas, puede estar bien. Es más, me gustaría verla en un sprint con ellas para ver un poco cómo lo hace. Es decir, quizás a nivel potencia pura las otras tres tienen más, pero si Ali Wollaston empieza a coger bien su medida de sprint, bueno, igual algún día puede dar la sorpresa. Es una corredora que tiene 22 años, si no me equivoco, 24 años, y que es neozelandesa. Y bueno, creo que es una corredora que promete mucho en este tipo de sprints reducidos, con grandes corredoras. Por ejemplo, estaba Chloe Dygert, miro la clasificación. Carlin Swinkels ha sido segunda, Noemi Ruch ha sido tercera y Chloe Dygert ha sido cuarta en esta Cadel Evans. Entonces son corredoras rápidas, que tienen buen sprint y que entre ellas seguramente, si se repiten este tipo de sprints, variarán los nombres, pero en el que Ali Wollaston seguramente sea un pelín más favorita. En cuanto a los chicos, que bueno, ya sabéis que este canal va a ser de chicas, principalmente, pero también quiero hablar de los chicos. Me gustaría comentar la victoria de Pidcock en la Lula Tour. Esto está bien a nivel contenido, porque después de todo lo que se habló de cómo salió de Lineos, de por qué se iba, por qué no se iba, que si había mal rollo, que si no lo hay, bueno, todo lo que sucedió, yo creo que Pidcock es un corredor que puede dar mucho más en la carretera y que necesitaba un poco salir de ese cascarón que hay a veces en el Ineos, ¿no? Que a mí es un equipo que me gusta mucho, pero creo que hay corredores que necesitan más libertad para hacer un poco más lo que les apetezca y Pidcock es uno de ellos. Así que desde luego que empieza perfectamente bien su andadura en el Q36.5 y creo que han sido victorias bastante guays, es decir, los finales de etapa han estado muy bien y me ha gustado, y sobre todo él en la entrevista que decía, bueno, es un poco emocional para mí, normal, ¿no? Al final yo creo que estos corredores intentan evadirse mucho del ambiente mediático que les envuelve, pero es inevitable que cuando sales un poco de ese caos, pues te emociones y digas, jolines, he tenido que pasar por mucho para conseguir lo que yo quería. Y de la Challenge de Mallorca, que hoy por ejemplo no la he visto, entonces sé que ha estado bien y sé cuál es el resultado, pero no la he visto, así que no la voy a comentar. Tengo que decir que la que más me ha gustado, así que más me ha llamado la atención, que me ha parecido guay el final, ha sido Serra de Tramuntana con Florian Stork. Creo que lo han hecho verdaderamente bien. Fue la etapa en la que también Hugo de la Calle ha estado bastante bien ahí con los mejores, y fue la que más me ha gustado, con Mark Hirschi ahí en el Tudor, viendo un poco también cómo empieza el año. Así a modo express, este es el resumen de esta semana, pero bueno, la que viene más, que ya es el UAE Tour y lo vamos a comentar en Eurosport. Y aparecen ya nombres guays. Pauline Ferrand-Prévot. Esta semana voy a hacer vídeo de Pauline, de cuál ha sido su trayectoria y por qué es tan importante que vuelva a la competición en la ruta. Así que no nos vemos el domingo, nos vemos el miércoles con ese especial Pauline Ferrand-Prévot.